nombre es Clinton Mendoza, soy estudiante de Sociología. Es un placer enorme tenerte nuevamente por aquí, en tu canal. El día de hoy vamos a hablar sobre las 6 características fundamentales que definen al modelo burocrático tradicional, concepto dado por el clásico en la sociología Max Weber. Espero sea de tu agrado. Sin más preámbulo, empecemos. Si bien el modelo burocrático tradicional es un concepto demasiado antiguo, se dio a fines del siglo XIX e a inicios del siglo XX. Vamos a empezar a analizar la primera característica. Carácter legal de normas y reglamentos. Un claro ejemplo en la actualidad en los gobiernos locales, los funcionarios públicos, ¿qué hacen? Si alguna función que yo debo hacer de acuerdo a la necesidad de la institución y de la realidad en la cual ésta está trabajando, no está en dicha norma o en dicho reglamento, simplemente no lo hago. Estamos divorciados en tanto a nuestro quehacer y necesidades por parte de la sociedad. En tanto a eso, nosotros, o en todo caso, alguna persona que trabaje en alguna institución pública debe adaptarse a la realidad. No necesariamente, porque hay dichas normas que no están reflejando la realidad de dicha ciudadanía, de dichas problemáticas. Vamos a analizar y a estructurar estas normas y reglamentos que se puedan adaptar. Por ende, las normativas y los reglamentos no necesariamente deben limitarnos en nuestro accionar, sino que hay diferentes necesidades y funciones que muchas veces deben ser improvisadas con la finalidad de brindar un mejor servicio al ciudadano y buscar el bienestar común y desarrollo. Segunda característica, división racional del trabajo. Esta característica nos da a entender de que en un modelo burocrático tradicional antiguo, en la actualidad se ve reflejado un claro ejemplo. En una municipalidad X, cada área trabaja de manera independiente. Tesorería en su parte, no, yo hice mis funciones y acabó, nada más. No me interesa que recursos humanos tengan problemas, que gerencia y no. Yo hago mi parte y hago lo que la norma y los reglamentos me piden y se acabó. Eso es una buena función y una buena realización de algunas actividades. Obviamente no, debemos de articular que este trabajo no sea dividido, sino sea articulado en diferentes organizaciones. No se puede trabajar dentro de una organización que por ende los objetivos deben ser generales e iguales para todas las áreas. Trabajar de aparte, trabajar a mi manera. No se puede, porque eso va a distorsionar los objetivos, va a distorsionar la visión que la organización tiene y por ende va a generar un caos dentro de la organización. Si una parte está bien y otra parte no está bien, brindarse el apoyo, articular esfuerzos para así buscar que los objetivos se cumplan. Característica número 3, jerarquía de autoridad. En la actualidad vemos que esta característica sigue vigente. Dentro de una organización vemos que el poder está dividido de una manera vertical. La cabeza es la que toma decisiones y ignora las diferentes necesidades que puede afrontar las diferentes áreas que puede haber, por ejemplo, dentro de una municipalidad. Si en una organización los objetivos son comunes y cada persona tiene trabajo divididos pero articulados a la vez con la finalidad de cumplir los objetivos, por ende tienen posibilidad y accesibilidad a poder tomar decisiones de manera independiente, no necesariamente con la autoridad de las cabezas, porque las necesidades y las problemáticas muchas veces surgen al instante. Y, por ejemplo, en una municipalidad, si no está el alcalde, o no está el regidor, o no está ya sea secretaría general, etcétera, no se puede tomar alguna decisión porque no está en mi normativa o no está en mi reglamento. Obviamente no, el poder se debe dividir, se debe fragmentar con la finalidad de poder administrar bien una organización y de esa manera poder generar grandes cambios y hacer nuestro trabajo de la mejor manera. Característica número 4. Rutas y procedimientos estandarizados. Cuando hay algún procedimiento de una realidad A a una realidad B, hay un camino que recorrer. Ese camino no necesariamente debe ser estandarizado, que sea simplemente lo típico, porque como sabemos, la sociedad va evolucionando y va cambiando, y los problemas y los diferentes fenómenos sociales también van evolucionando, su naturaleza va cambiando y por ende los procedimientos y todas las rutas deben cambiar.
Yo sé que algunas normativas y reglamentos hay, unas pautas que deben seguir, pero muchas veces esas normativas no están descentralizadas. Son tomadas desde cabeza, observando de ahí, pero no llegan a la verdadera realidad. Y los gobiernos locales que conocen más su realidad deben de moldear dichas normas y reglamentos con la finalidad de poder resolver los problemas de una manera eficiente. Por ende, que estas rutas y procedimientos no deben ser delimitados, no deben ser siempre lo mismo, que todos los años se repita. Es por eso que vemos que hay actualizaciones y modificaciones de algunas cosas. El POA y todos los instrumentos de gestión simplemente modifican algunas letras, algunos numeritos y se acabó, cuando la necesidad va cambiando. Entonces es un gran problema que debemos tener, en tanto a tener cuenta que estas rutas y estos procedimientos no necesariamente deben ser los mismos, deben cambiar porque la sociedad está en constante cambio. Característica número 5, la famosa meritocracia. Las personas que realmente están capacitadas, están preparadas, deben ocupar algún puesto en alguna organización e institución, ¿verdad? ¿Y ustedes creen que en alguna municipalidad todos están preparados? ¿Todos están capacitados para poder trabajar ahí? No, la mayoría son las personas que ayudaron al alcalde en la campaña, que apoyaron, amigo del alcalde, primo del alcalde, etc. No hay ninguna fiscalización, personas que no saben ni entrar a un programa del Estado, no saben cómo hacer los datos, cómo bajar información, no saben absolutamente nada y están ganando un sueldo y por ende tienen que brindar un servicio. Si no hay una calidad profesional preparada con experiencia para poder brindar un servicio, mucho menos va a existir una calidad de servicio al ciudadano. Por eso que vemos hay diferentes deficiencias por parte de las organizaciones y un divorcio, de la sociedad civil y de la institución, porque no hay capacidad, no hay profesionalismo dentro de alguna organización, nada de meritocrático, no es nada de meritocrático. Lo que existe es compadrazgos políticos, que es un tema muy diferente y que debe ser debatido, obviamente. Característica número 6, el trato impersonal. Yo sé que alguna vez hemos ido a alguna universidad. ¿Cómo es el trato de las personas que nos atienden? Son renegones, reuniones, son personas que están molestas, que llegas y te miran con una cara como decirte ¿por qué has venido? Vete, y cosas así. Esa es una característica del modelo burocrático tradicional. Las personas ven un trato impersonal adentro de la organización. Dentro de la organización todos se hablan bien, ¿no? Por ejemplo, en una municipalidad todos se saludan, van bien, pero llegan los ciudadanos y empiezan a molestarse, ponen cara de enojados, de molestos, ¿no? Ellos están ahí para brindarle el servicio a las personas. Los funcionarios públicos se deben y se hacen gracias a las necesidades que existen y a las diferentes problemáticas de una sociedad, ¿verdad? De una realidad social. Por ende, no se puede ver un trato interpersonal, impersonal dentro de una organización si no fuera con una visión panorámica de la realidad, ¿verdad? Una visión que atienda a las diferentes realidades hacia afuera. Por eso que la nueva política de gestión de la modernidad es de que la vista ya no sea intra, adentro, sino extra, fuera, para que de esa manera todo el trabajo que se realice dentro se vea reflejado en los resultados y penetrando esas dificultades de accesibilidad que puede existir con capacidad, con profesionalismo y con amor al prójimo y amor a nuestras actividades. Entonces, todas estas características, las 6 específicamente, las vamos a agrupar y vamos a grabarnos L al cuadrado. ¿Qué significa L al cuadrado? Que todos estos procedimientos son lentos, ¿verdad? Son lentos. Si en la actualidad te vas a una municipalidad, hasta para sacar una copia te dicen, señor, vaya a sacar una copia. Y teniendo impresora muchas veces ahí. O sea, vivimos en una realidad donde los funcionarios no hacen su labor. Donde llegas a la municipalidad y te dejan formando cola afuera 3, 4 horas sin importarte. Se llega a la 1 y corriendo se van a almorzar. No. La 1 en punto, yo no puedo atender a nadie. ¿Por qué?
según mi norma y mi reglamento, ya no puedo atender a nadie más. Y el ciudadano tiene que estar esperando, sufriendo, sacando una copia de DNI y todavía llegan y le dicen, ¿sabes qué? No hay tinta. ¿Sabes qué? Regrese mañana. ¿Sabes qué? ¿A quién busca? ¿Al alcalde? No, el alcalde ha salido, regrese mañana. Y no le dan ninguna información, no le preguntan por qué ha llegado, cuál es su problema, en qué le puedo ayudar, le puedo dar un contacto, etc. O sea, no hay esa vocación de servicio. Entonces es una problemática que en la realidad la vivimos y que es lejano. Si yo te pregunto a cualquier ciudadano si se siente representado por las funciones y por las grandes características que tiene un Estado para poder brindar servicios, si se siente cómodo, te va a decir no. Cualquier ciudadano de cualquier lugar que se sienta adaptado y realmente atendido de una manera correcta, eficaz, por parte de algún gobierno local es muy difícil encontrar, ¿verdad? Y tú y yo lo sabemos. Por ende, vivimos en un modelo burocrático tradicional, lento y lejano, ¿verdad? Rutas y procedimientos que todos los años son iguales, meritocracias que no existe absolutamente nada, y tú me entiendes. División de trabajo, de que cada uno hace su parte, no, y dice, ya cumplí mis metas de mi área y yo con eso ya estoy happy, me voy, me paseo por donde yo quiero. A veces ni vaya a la municipalidad porque ya cumplí supuestamente mis metas, ¿verdad? Ya hice mi POA, así que normal, ese POA que es copia y pega del año pasado. O sea, son las realidades que estamos viviendo. Por eso que es un modelo en crisis. Y no lo digo yo, lo dicen los diferentes analistas que estudian cómo es que un modelo de Estado puede desarrollarse en una realidad. Para ende, vamos a una constitución política. Nuestra constitución política dice muchas cosas, pero en realidad tenemos una constitución política muy desligada del ciudadano. Por ende, nosotros, al tener un modelo en crisis donde el Estado vive divorciado de la sociedad, vive divorciado, y que la realidad no se ve representada en alguna normativa o reglamento. La realidad no se puede adaptar a la normativa se debe adaptar a la realidad, ¿verdad? Este Estado donde la gobernabilidad está muy debajo de la autoridad, muy debajo de esa pasión y vocación de servicio, y que esta realidad que se ve plasmada en la evaluación de dichos procedimientos están lamentablemente colapsados por ineficacia, corrupción, falta de credibilidad, desligación política, políticos que tienen alguna finalidad externa al servicio ciudadano, sino beneficios personales, etc. Entonces, este modelo de crisis se viene alimentando por estas características y también por las personas que ejercen su labor. Eso se llama la gobernabilidad, que en la actualidad está por los suelos y que la realidad no se ve reflejada en tanto a las decisiones que toman las personas que se dedican a tomar decisiones dentro de un Estado, y que esta realidad en relación a la sociedad y el Estado están divorciados. Recuperar esa credibilidad es trabajo de todos y de todas, tanto la sociedad civil organizada, tanto también el Estado, y esa forma de llegar y unir fuerzas para poder trabajar con un futuro mejor. Lamentablemente, llevar un modelo así, el más afectado es la sociedad, la ciudadanía, ¿verdad? Datos que nos van a doler y que les voy a decir, quizá ustedes conozcan, ¿no? No son datos nuevos, la verdad, se actualizan cada 3 años. El 70% de familias a nivel nacional son monoparentales. Un papá en casa, sea mamá o sea papá, ¿verdad? 70%. De ese 70%, el 80% de familias son mujeres. Es una realidad alarmante, o sea, las mujeres en nuestro país están cuidando lamentablemente a los niños en casa, ¿verdad? ¿Dónde está ese desarrollo familiar, ese desarrollo inclusivo, esa igualdad de oportunidades, etcétera? ¿Dónde está?
¿Se dan cuenta cómo está desligada la normativa, la ley, las políticas de una realidad existente, latente? Vamos a hablar sobre el IDH, el Índice de Desarrollo Humano, el cual mide salud, educación, ingresos. Salud ya conocemos, en plena pandemia ya nos ha revelado nuestro sistema de salud, las deficiencias, en qué vamos a mejorar, en qué debemos realmente activar, etc. Educación, también ya sabemos, somos casi los últimos países con la peor educación. E ingresos, vamos creciendo, pero a pinceladas, ¿verdad? El índice de competitividad global, eso es en donde nos compara, valga la redundancia, con los diferentes países, cómo estamos desarrollando. 140 países es la muestra. En educación primaria, de 140 ocupamos el puesto 136. Educación secundaria ocupamos un poquito, estamos mejor, 130, de 140. En credibilidad en las autoridades, en los políticos, en el Estado, ¿qué posición ocupamos? El puesto 120 de 140, ¿verdad? Ahora veamos sobre el índice de felicidad global. Esto evalúa qué tanto una sociedad vive de una manera feliz, alegre, representada, ¿no? Satisfecha, porque el Estado le brinda realmente beneficios en cuanto a se puede desarrollar, pueda llevar una vida tranquila, pueda trabajar de la mejor manera, de una manera organizada, ¿verdad? En tanto problemas, ya sea educación también, salud, en descontrol social, desorden social, informalidad, etc. En todos esos problemas se evalúan y seguridad ciudadana, etcétera, se evalúan y se empiezan a analizar. Entonces, el país más feliz de América Latina es Costa Rica y el país más triste de América Latina es Chile. Y obviamente es un modelo que ha privatizado todo, salud pública, privatizado hasta el queso. ¿Qué más ha privatizado? Por ejemplo, la educación, o sea, se ha privatizado todo. Los chilenos están en el bolsillo del Estado. Cada chileno debe estar trabajando y endeudado toda su vida. Muere y sigue endeudado nuevas generaciones. Pero no, el Perú también es un país infeliz. Estamos junto con Chile, Venezuela y ahí nomás está Perú. Pero ¿cómo podemos decir que somos un país feliz si vemos tanta desigualdad? En Lima, una persona en promedio se pasa 3 años y medio de su vida solo en transporte público, teniendo como referencia que desde que nacemos hasta morir es en promedio 76 años en el Perú. Entonces, imagínate 3 años y medio solo en transporte, 3 horas y media, casi 4 horas al día. Sumemos a eso el tiempo que dormimos, recreación, el tiempo de trabajo, o sea, cuánto tiempo realmente vivimos en esta vida, en una sociedad y un estado donde está primando la desigualdad, el desorden, la corrupción, la ineficacia, la indiferencia, la falta de vocación, de servicio, etc. Entonces, esta realidad se da producto de un modelo burocrático tradicional que Max Weber nos decía y nos analizaba, y que este modelo realmente está en crisis. ¿Y cuándo vamos a atender? ¿Y cuándo vamos a cerrar esas brechas? ¿Cuándo vamos a tomar conciencia de cómo es que estamos trabajando? De cómo una sociedad que debe ser el amor verdadero del Estado vive divorciado de esto. Entonces son problemas que debemos abarcar, debemos hablar, debatir, complementar, fortalecer, y cosas que nos compete a todos y a todas. Cambiar de un modelo a otro es tiempo, es sacrificio, es trabajo, y que debemos empezar realmente haciendo esto, un diagnóstico. ¿Cuál es nuestra realidad? ¿Dónde estamos? ¿Y dónde queremos llegar? ¿Hacia dónde? ¿Qué procedimiento vamos a tomar? ¿No? Parte de la planificación. Y eso se está haciendo, ¿sí? El Estado viene trabajando. Y este tema lo vamos a hablar en un próximo video.
Pero hoy nada más hemos analizado estas características del modelo tradicional, hemos hablado de cómo está iniciada una crisis, de cómo está el Estado y una sociedad en tanto la realidad y la gobernabilidad de este. Hemos hecho un pequeño diagnóstico, hemos hablado cómo la constitución política realmente está haciendo sus leyes, de cómo estas leyes están siendo representadas por parte de la sociedad, la administración pública y sus deficiencias, etc. Entonces hemos hecho un diagnóstico de todo. En un próximo video, como les menciono, vamos a hablar sobre las alternativas de propuestas del Estado, ¿verdad? Espero que hayas pasado bien, que haya sido de tu ayuda y sin más que decir, nos vemos en un próximo video. ¡Saludos!